Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes que están viendo a través de este video lectura. Concluimos la semana pasada en el Evangelio de Juan. Fue para mí un gran gusto. Yo aprendí muchísimo, la verdad, me gocé en verdad con ese estudio. Ahora les presento el libro que vamos a estar estudiando hoy. Empezamos en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Entonces vamos a estudiar el libro de Romanos. Puede esto tardarnos varios meses, no sé cuánto llega a tardar, pero la verdad estoy muy emocionado. Este libro es uno de mis favoritos, ¿verdad? Toda la Biblia es importante, pero esta es una de las que realmente me llama mucho la atención, me encanta, ¿verdad? Está tan lleno de doctrina, de verdades fundamentales. Y pues bueno, vamos a iniciar nuestro estudio. Hoy vamos a dar la introducción a la salutación de Pablo a los romanos. Y esta epístola a los romanos ha sido referida como la catedral de la fe cristiana. También se conoce como la columna vertebral del cristianismo. El nombre, claro, pues por los destinarios en la iglesia en Roma, ¿verdad? Es la epístola a los romanos. El autor es el apóstol Pablo. Él es el autor de esta epístola. Él, verdad, era de la tribu de Benjamín, era un ciudadano romano. Pasó gran parte de los primeros años de su vida en Jerusalén bajo el reconocido, el celebrado rabino Gamaliel. Un rabino muy conocido así de prestigio. Entonces tuvo esa oportunidad, ese privilegio de estudiar bajo de Gamaliel. Era un fariseo, miembro de la secta judía más estricta. Vimos en el Evangelio de Juan, no en fondo, pero hablamos sobre eso, un poco explicamos sobre ellos, que se basaban, ¿verdad?, Era una secta de los judíos súper estrictas. Iniciaron muy bien con una devoción ferviente, fuerte, y claro, pues si nosotros, ¿verdad?, no nos mantenemos equilibrados en nuestra relación con Dios, podemos irnos a los extremos. Y sus tradiciones orales, sus leyes tradicionales llegaron a ponerlas al par de la palabra de Dios, ordenando mandamientos de hombres que Dios no había ordenado. Entonces él procedía del grupo de fariseos, y milagrosamente él es salvado. Se convierte al Señor camino a Damasco. Él iba con el propósito de arrestar a los cristianos en esa ciudad, y al ser convertido, ¿verdad?, pues Dios lo llama, ¿verdad?, lo aparta para poder proclamar el evangelio con el propósito de hablar principalmente a los gentiles. La fecha en cuando se escribió esta epístola, pues bueno, fue escrita después de la primera y segunda epístola a los Corintios, ya que en esas cartas se estaban recogiendo ofrendas para los santos en Jerusalén, que se encontraban, ¿verdad?, en gran necesidad. Y entonces nosotros en la epístola, cuando se escribe a los romanos, ya está listo, a punto de llevárselos a Jerusalén, a la iglesia en Jerusalén. Y pues por lo tanto, ¿verdad?, él en su tercer viaje misionero se quedó solamente un corto tiempo, aproximadamente 3 meses en Corinto. Y es ahí donde tuvo que huir, tuvo que salir huyendo, porque se había hecho un plan en su contra, un complot en contra de él, intentando quitarle la vida. Y es cuando se cree que durante este tiempo corto de 3 meses él escribe esta carta desde Corinto. Entonces se escribe desde Corinto esta carta a los romanos alrededor del 56 después de Cristo. No es una fecha exacta, pero es más o menos aproximadamente. Y pues finalmente él llega a Roma en el 60 después de Cristo. No tal vez como él pensaba, así como de poder visitar abiertamente, sino simplemente bajo custodia. Llegó como prisionero por causa de Cristo.
Y aunque físicamente no era impresionante, Pablo poseía una fortaleza, una fuerza interna impresionante que le fue dada por medio del poder del Espíritu Santo. Si tú lees 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 10, dice, él escribe diciendo, porque ellos dicen, las cartas son severas, son duras, pero la presencia física de Pablo es poco impresionante, la manera de hablar menospreciable. Y entonces puedes imaginarte al apóstol Pablo, tal vez no tenía una figura así muy fuerte, no parecía alguien, ¿me entiendes?, así muy alto. Se cree que pues no era impresionante en lo físico, pero bajo el poder de Dios, Dios usa al que sea, ¿me entiendes? Y pues era el poder de Dios en la vida de Pablo, ¿verdad? Uno que escribió la mayoría de las epístolas, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad?, fueron escritos por Pablo, que en verdad tenía una entrega, una devoción impresionante, ¿verdad?, para servir al Señor. Pero ¿cómo llegó el cristianismo a Roma? Se cree que es muy probable cuando en el día de Pentecostés, ¿verdad?, como venían judíos de todas partes, llegaron judíos de Roma, ¿verdad?, y ahí se convirtieron al Señor, y al regresarse a Roma, pues llevaron el evangelio con ellos. Romanos, en verdad, es un clásico. A los que están perdidos les ofrece una explicación clara de su condición pecaminosa, de su condición perdida, del justo plan de Dios para salvarlos. Los que son nuevos creyentes aprenden de su identificación con Cristo y la victoria por medio del poder del Espíritu Santo. Creyentes maduros, ¿verdad?, encuentran una delicia sin fin en una manera bien ancho, un espectro ancho de la verdad cristiana. Hay doctrina, hay profecía, hay verdad práctica, y es uno, por eso mismo se considera un clásico. Y lo que me llama la atención, y es importante notar, hay como 11 preguntas principales. Hay muchas que hace Pablo durante la carta, pero hay 11 principales en las cuales se enfoca a contestar. Es como que si estuviera él hablando con un opositor y se le estuviera haciendo preguntas y él va respondiendo. Entonces lo vamos a ver a través de la carta. 11 principales preguntas. Número 1, ¿de qué se trata? Pues al inicio, verso 1, verso 9, verso 15, 16. Nos deja saber de qué se trata la carta. Segunda pregunta, ¿qué es el Evangelio? Pues lo vemos en los primeros 17 versos explicado lo que es el Evangelio. Es poder de Dios para salvación. Versículo 3, ¿por qué las personas necesitan el Evangelio? Pues desde el capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 3, verso 20, se nos da la explicación. Entonces ahí en esa porción da la respuesta. 4, de acuerdo al Evangelio, ¿cómo pueden pecadores impíos ser justificados por un Dios santo? Esto lo vamos a ver en el capítulo 3, del verso 21 al 31. Pregunta 5. ¿Concuerda el Evangelio con las escrituras del Antiguo Testamento? Hay personas que creen, no, el Antiguo Testamento ya está caducado, no, ya está expirado, no los tienen que leer. Hasta he escuchado predicadores decir, no, ni lo lean, no, eso no. Al contrario, ¿cómo podemos despreciar una porción de la palabra del Señor? El Antiguo Testamento es complemento del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento habla de las cosas, las figuras, las sombras, habla de lo profético, habla de lo que haría el Señor, el plan que Dios tiene, ¿verdad? De la redención por medio de Cristo que se estaba profetizado, que nacería en Belén, ¿verdad? Que vendría, moriría en la cruz, ¿verdad? Para salvación de todos aquellos que en él creyeran, y lo vemos cumplido en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces los dos, la Biblia, toda la Biblia es inspirada, de Génesis hasta Revelaciones, y entonces él contesta esa pregunta: ¿concuerda el Evangelio con las escrituras del Antiguo Testamento? Claro, desde el capítulo 4, del 1 al 25, ahí da la respuesta. Pregunta 6. ¿Cuáles son los beneficios de la justificación en la vida del creyente? ¿Qué beneficios hay en la justificación? Romanos capítulo 5,
nos da una muy buena explicación. Ahí está la respuesta. Pablo da la respuesta con claridad. Pregunta 7. ¿La enseñanza de la salvación por gracia, por medio de la fe, permite o anima a vivir en pecado? En capítulo 6, la respuesta claramente es no. En ninguna manera. En el capítulo 6, del 1 al 23. Pregunta 8. ¿Cuál es la relación del cristiano y la ley? Hay personas que creen, no, ya la ley, ya eso no se tiene que cumplir, y hasta cierto punto, mira, nosotros aún creemos, ¿verdad?, que leyes del Señor, ¿verdad? Amarás a tu prójimo, amarás al Señor con todo tu corazón, honrar a nuestros padres. Sabemos, ¿verdad?, que Dios tiene que ser nuestra prioridad. Nosotros tenemos que honrar, ¿verdad?, la palabra de Dios, ser obedientes a la palabra de Dios. Entonces, Pablo da muy buena explicación de la relación que el cristiano tiene con la ley, ¿verdad? La ley nos apuntó a Cristo, la ley nos llevó a Cristo, nos mostró nuestra condición. A mí me encanta cuando me toca evangelizar, ¿verdad?, poder, ¿verdad?, hacer un énfasis en eso. No como tienes que obedecer la ley si no lo vas a hacer salvo. No, yo uso la ley para apuntar a la condición. ¿Por qué? Porque les hablo de Dios, que Él es soberano, Él es creador, Él es sustentador. Entonces tengo que también tocar la condición pecaminosa. ¿No? Nacemos en pecado, Adán y Eva pecaron y entró el pecado, entró la muerte, la condenación. Y ¿qué es lo que nos ayuda? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué ha provisto Dios para escapar la condenación, para escapar de la ira venidera? Pues Dios envió, ¿verdad?, a Jesús, ¿verdad? Envió a su Hijo a morir en la cruz, y les explico las importancias de ese sacrificio, les explico lo que significa, las transacciones que estaban sucediendo, ¿verdad? El énfasis en el significado de lo que ocurrió. Y ya después de ahí, ¿verdad?, les hago las preguntas: si murieras, ¿dónde irías? ¿Al cielo, al infierno? Si Dios te hiciera justicia, hagas a un lado el que yo me creo bueno, porque en realidad en Romanos nos dice que nadie hay bueno sino solo Dios. Si Dios te hace justicia, entonces yo los llamo a meditar en eso, a que eso los concierne, ¿verdad?, que eso lo mediten, ¿verdad?, para que se den cuenta, ¿verdad?, que en verdad necesitamos a un gran Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Entonces la ley es útil, la ley, ¿verdad?, es algo, ¿verdad?, hay una relación que aún tenemos con la ley, no es algo que hemos desechado completamente. Y en Romanos capítulo 7, ahí se explica bien. La pregunta número 9, ¿cómo es el cristiano habilitado para vivir una vida santa? Wow, Romanos 8. Ahí explica de una manera maravillosa y preciosa esa pregunta. Pregunta 10, el Evangelio, al prometer salvación a ambos, judíos y gentiles, ¿significa que Dios ha quebrantado su promesa al pueblo judío? Y la respuesta es no. En el capítulo 9 de Romanos, desde el versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 36, vemos la respuesta. Y la última respuesta, la última pregunta: ¿cómo deben los que han sido justificados por gracia responder a su vida cotidiana? Desde el capítulo 12 vemos los deberes del cristiano, vemos cómo debemos de soportarnos a los débiles los unos a los otros, nuestra libertad en Cristo. Y esto es algo que vamos a estar viendo a través de este estudio, ir contestando esas preguntas a fondo a la luz de las Escrituras. Entonces, pues entremos hoy a los primeros 3 versículos. Quiero nomás llegar hasta los 3 versículos, y ya de ahí terminamos para hoy, ya que hicimos la introducción. Dice el primer versículo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Aquí Pablo se introduce como uno que había sido comprado, es decir, siervo de Jesucristo. La palabra siervo en el griego el significado es esclavo. Pensarías, ¿verdad?, que con esa palabra, ese término, una connotación negativa. No, hombre, eso de esclavo no me parece nada bueno. Pero en esta referencia, en el uso que se da aquí, la connotación es de que he sido librado del pecado de la muerte, y ahora voluntariamente yo soy esclavo de Cristo. No, Pablo no está siendo forzado a hacer algo en contra de su voluntad, como Dios jamás, ¿verdad?, ordena que algo sea hecho en contra de nuestra voluntad. Nosotros, cuando vamos a la iglesia,
nuestro anhelo y deseo es invitar a nuestras amistades, a invitar a nuestros vecinos, a invitar a las personas a nuestro alrededor, pero no en manipular, no, sino de una manera, ¿verdad?, que hacerles esa invitación. Mira, vayan, ve, escuchen la palabra de Dios, pero no debemos de hacerlo a la fuerza. Entonces Pablo aquí se introduce como un esclavo, uno que fue comprado. Esto implica su designación como esclavo de Jesucristo. Fue llamado, estaba rumbo a Damasco queriendo arrestar a Cristiano, y ahí tiene un encuentro con Dios. Lo llama el Señor, ¿verdad?, a ser apóstol. ¿Qué es apóstol? Un emisario del Salvador, uno que es enviado, un emisario, un representante del Señor. Y separado, él fue puesto aparte para llevar el evangelio de Dios a los gentiles. Esto lo vemos en el Hechos 9:15, cuando Dios manda a Ananías a ir a orar por Pablo para que recobre la vista. Y el Señor le dice, pero el Señor le dijo, ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Entonces es escogido por Dios, separado específicamente para llevar y proclamar el evangelio. Y igualmente nosotros hemos sido adquiridos por la preciosa sangre de Cristo. Todos los que hemos creído en el Señor Jesús, hemos sido separados, hemos sido llamados, hemos sido escogidos, adquiridos a precio de sangre, la que Jesús derramó en la cruz. Hemos sido llamados a ser sus testigos de su poder salvador, y hemos sido puestos aparte para proclamar las buenas nuevas a los que están a nuestro alrededor. Versículo 2 dice, y que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. El apóstol Pablo, él aclaró que los profetas del Antiguo Testamento se referían al cumplimiento de las profecías acerca del Mesías, que vendría con declaraciones claras. Si por ejemplo lees Deuteronomio capítulo 18, verso 15, Moisés mismo dijo, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirás. Aquí Moisés les está profetizando, va a venir el Mesías, Cristo es el Mesías, y él, ¿verdad?, será al cual el Señor, ¿verdad?, levantará, y deben oírlo a él. Tristemente los fariseos, los saduceos, los escribas, todos los líderes religiosos se aferraban a que honraban los escritos y obedecían los escritos, las leyes dadas a Dios por medio de Moisés. Pero Moisés mismo apuntó a Cristo, él apuntó hacia el Mesías, él habló acerca de él. Y también lo vemos en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará un señal, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces el Antiguo Testamento está saturado de profecías acerca de Cristo, el evangelio, mientras que los escritos de los rabinos, sus tradiciones orales, llegaron a ser muy populares durante el primer siglo, fueron estudiados por muchos, con mucha más diligencia estudiaban esas tradiciones orales de los líderes judíos en vez de la misma palabra de Dios. En otras palabras, le dieron más énfasis, más enfoque, más estudio a las leyes tradicionales, no leyes de Dios, no leyes de la palabra del Señor, sino leyes que ellos mismos habían pasado tradicionalmente, oralmente, y no enseñaba el evangelio de Dios, esas tradiciones. No hablaba acerca de Cristo como el Antiguo Testamento lo hace claramente. Y hay muchas escrituras que se puede ver: Hechos 3:18, Hechos 7:25, Hechos 10:43, Lucas 24, 25 y 27, Hechos 13, verso 32, Hechos 26, verso 22 al 23. Entonces los profetas, ellos hablaron con claridad acerca de un nuevo pacto. Lo puedes leer en Jeremías, cuando vas a Jeremías 31:31, dice: he aquí vienen días, declara el Señor, que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto.
no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. También lo puedes leer en Ezequiel capítulo 36 versos 25 al 27, y del Mesías cuyo sacrificio lo haría posible. Lo vemos en Isaías 53 1 al 12, la descripción del sufrimiento de Cristo, ¿verdad? En la cruz. Ahora, versículo 3. Acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne, el evangelio de las buenas nuevas acerca del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos dejan saber que es descendiente de David según la carne. El Antiguo Testamento había profetizado que el Mesías formaría parte del linaje de David. Salmo 89, 24. Isaías 11:1 nos lo dice también, que y brotará un retoño del tronco de Isaí, un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu del Señor, y espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Entonces esto ya estaba profetizado, ¿verdad?, en las Escrituras. Si nosotros ponemos atención a la frase según la carne, esto recalca que Jesús es un personaje histórico y real. Muchos escritos antiguos bien conocidos, incluyendo el historiador romano Tácito, en su libro Anales, habla sobre esto. El famoso historiador judío Josefo, en su libro Antigüedades, habla acerca de esto. En Plenio, el joven, ¿verdad? En su libro Cartas habla igualmente, verifican con certeza la historicidad de Jesús. Estamos hablando de personajes que hablaron acerca de Jesús, y no era porque ellos eran creyentes, al contrario, eran personas muy reconocidas, historiadores muy reconocidos, que seguían, ¿verdad?, los escritos, miraban bien las tradiciones en base a la historia. Entonces, debido a que Él es humano por completo, puede servir como sustituto perfecto del hombre. Cuando vemos a la persona de Jesús que vino a la tierra, Dios se encarnó, sabemos que, ¿verdad?, mantuvo su humanidad al 100% y al mismo tiempo era divino al 100%. No vino al mundo, perdió su divinidad y era humano, y ya después de que fue crucificado obtuvo de nuevo su divinidad y dejó lo humano. No, él durante aquí en la tierra, ¿verdad?, mantuvo su humanidad al 100% como su divinidad, y entonces era la persona perfecta, ¿verdad?, para sustituir, ¿verdad?, para tomar nuestro lugar. Moisés no lo podía hacer, David no lo pudo haber hecho, Isaías, los profetas. Nadie lo iba a poder haber hecho sino solamente nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro sumo sacerdote, que puede compadecerse de nosotros, sabe y nos entiende por lo que pasamos, lo que atravesamos, lo que nosotros, ¿verdad?, estamos padeciendo. Él lo conoce perfectamente. No sé si en este momento te encuentras en una crisis, en una dificultad en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, en tu iglesia, un problema espiritual, un problema mental, un problema, ¿verdad?, físico. Entonces, no sé cuál sea eso, pero quiero que sepan una cosa. Nuestro Señor Jesucristo nos entiende perfectamente. Lo mejor que nosotros podemos hacer es poner nuestra confianza en Dios. No hay nada de malo en buscar la atención médica, no hay nada de malo en buscar ayuda profesional, pero siempre y cuando la confianza plenamente esté en Dios, plenamente esté en el Señor, ¿verdad?, y pidiendo al Señor que dirige y nos guíe. Entonces, les espero, ¿verdad?, que este estudio en el libro de Romanos en verdad sea de gran bendición. La verdad, me voy a gozar muchísimo estudiando este libro verso por verso, de una manera detallada, de una manera, ¿verdad?, un poco profundo. Entonces, estoy muy emocionado, la verdad. Y pues bueno, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, y recuerden, estaremos
tratando de hacer por lo menos 2 videos a la semana para poder, ¿verdad?, llevar este estudio y ir poco a poco, pero iremos estudiando la hermosa y maravillosa palabra de Dios. Que Dios me lo bendiga. Saludos, bendiciones, un abrazo fuerte para ustedes.